Ok. Hay una cuestión en relación al ciclo de vida de una organización, ¿no? Digamos, podríamos definir 3 hitos que sobresalen. Uno es la etapa del nacimiento, casi de la que estuvimos hablando hasta ahora. Luego en el ciclo de vida de una organización aparece la etapa del crecimiento, que tiene características distintas a la anterior y que tiene requerimientos distintos a la anterior. Y después hay una etapa que podrá ser antes o después, que es la etapa de la muerte de la organización. Obviamente uno intenta que eso sea lo más lejano posible, pero hay un momento de cierre o hay un momento de salida de la organización. En cuanto al crecimiento, ¿qué diferencial hay que tener o en qué diferencial hay que pensar respecto a lo que veníamos hablando hasta ahora? ¿Cuáles son las características, cuáles son las dificultades que cualquier empresa tiene que afrontar en el momento de crecimiento? ¿En qué es lo que tenemos que pensar? Yo creo que particularmente en el orden al crecimiento. Una de las cosas que se ven frecuentemente en pequeñas empresas, en medianas empresas, es este crecimiento reactivo. O sea, crezco porque me demandan, porque hay una determinada necesidad, pero no sé si estoy creciendo en el sentido, en la dirección que me conviene. La mayoría de las empresas nacen desde un sueño, como alguna vez lo comentamos. Largar a un hijo es como largar a la empresa. O sea que el empresario dice que va a delegar y en realidad no está dispuesto a delegar, y como lo hago yo, no lo hace absolutamente nadie. Con lo cual, a partir de allí, cuando la empresa comienza a crecer, aparecen algunos gerentes, la empresa se profesionaliza, pero la relación con el dueño sigue estando, con lo cual el gerente en muchas ocasiones es absolutamente bypaseado. Y esto es una figura que a la empresa le cuesta crecer porque sigue siendo referente el dueño o el patrón, entre comillas, que está. Desde el punto de procesos, lo que se vive en nuestro país es una economía de escala. O sea, para ser competitivo hay veces que hay que alcanzar volúmenes o en algunas ocasiones nichos muy particulares, pero si vas a una competencia, digamos, a una competencia por precio, por calidad de producto, necesitas un volumen de operación que se hace difícil y que no siempre está planificado. Y por lo tanto un tamaño y una espalda que, es decir, digamos, hay que estar dispuesto a soportar. Claro. Y con eso se cierra con un tema que es muy grande, que en la parte operativa muchísimas veces se compran equipos por la sofisticación tecnológica y no por la practicidad operativa que va a tener. La elección de qué compro es muy importante. Esto sería un poquito los temas donde duele. Claro, a lo que decía incluso él al principio, ¿no? En la primera pregunta está muy bueno que uno decida cuándo crecer, el timing de cuando toma uno una decisión. No porque el mercado me demande más cosas, yo voy a producir mucho más, pero después me deja de demandar y yo crecí demasiado. Una vez hacíamos un trabajo, quizás una comparación, saco un poco de tema, pero tiene que ver con eso. ¿Cómo iban los mercados financieros y la economía en general antes de una Olimpiada, después de una Olimpiada, antes de un Mundial y después de un Mundial? Entonces notábamos que todos los países que organizaban un Mundial, vamos llegando al caso que ahora viene de Brasil, que organizaban una Olimpiada o un Mundial, tenías un crecimiento exponencial. Porque obviamente construías el doble de estadios, etcétera, y tenías un crecimiento genial. Todos, Grecia hoy, tema de moda, todos después, tarde o temprano, 2 o 3 años después, pagaron con una mega crisis. ¿Por qué? Construiste tanto para una infraestructura que después no podés mantener en el tiempo y terminás teniendo estadios vacíos, edificios vacíos y gastos que tenés que pagar. Entonces, el timing de cómo creces y la manera es muy importante. Nosotros en la bolsa lo que vemos a veces es las grandes empresas se caen por la trampa de crecimiento. Cuando a veces creces más y sin estrategia, como decía ella, solo porque, bueno, no quiero aprovechar esta oportunidad, porque es una oportunidad, pues es una oportunidad, y es fácil crecer a veces, lo que es muy difícil es dar un paso atrás. Francisco. Yo vuelvo al tema de las relaciones. Cuando una empresa es chica y es el sueño y los que están ahí están esperanzados, se la ponen al hombro, se quedan trabajando el fin de semana, hay un entusiasmo X, que cuando logran crecerse y establecerse un poco más, entra una persona y la persona entra y pregunta, ¿y me van a poner en blanco? ¿Me van a pagar la salud? ¿Tengo auto? Entra con otra actitud porque ya considera que esto es una empresa, o sea, no es el sueño que él va a contribuir a crear. Entonces se pasa a otra etapa de vida de la empresa y después a otra y otra. No tener en cuenta un chequeo y un service de las relaciones y de cómo son las relaciones interpersonales muchas veces genera
faltas de comunicación, faltas de trabajo en equipo y demás, que son costosísimas. Pero acá hay un tema importantísimo que es el costo del conflicto en la organización, que no se detecta fácilmente. Es decir, últimamente hemos hecho nosotros un estudio y hay montones de indicadores que te demuestran que cuando la organización pasa de cierto nivel hay conflicto inexorablemente y que si no se lo trata, los costos no se ven, pero están. Por ejemplo, la mitad de la gente que cambia de laburo cambia porque tiene, la mitad, el 50%, porque tiene un conflicto recurrente dentro del trabajo. Eso es una. Después, el ausentismo. El ausentismo es tremendo con respecto a la relación que tiene con el conflicto y hay un montón de otras cosas más. Hay mucha contradicción en la literatura y en todo lo que trabajamos con el tema de la capacitación y en la enseñanza y la transmisión de conocimiento en las empresas. Hace muy poquito tiempo leí un dato que para mí fue muy llamativo, y es que entre las 500 empresas más grandes de lo que se llaman la Fortune 500, que es un listado de empresas importantes americanas, me refiero a eso porque no existe ese mismo indicador en Argentina, se llegó a la conclusión de que las empresas en donde el fundador todavía sigue estando a cargo de la compañía, o sea, sigue teniendo las riendas de esa organización, tiene una tasa de crecimiento y una tasa de beneficio de un 15% superior a aquellas compañías en donde no ocurre eso. Y normalmente desde la teoría lo que hacemos es listar datos en donde lo que decimos o ponemos énfasis en lo negativo del aspecto del fundador, ¿no? Que acapara todo para él, que no delega, que las decisiones son caprichosas, que pone a los parientes como empleados de, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, quiero decir, está ese dato. Con lo cual, deberíamos hacer próximamente un programa dedicado solamente al fundador dentro de las organizaciones, que me parece que es un tema sumamente interesante. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes hoy en Materia Biz. A ustedes los espero la semana que viene. Muchísimas gracias.